En la ciudad rusa de Makievka, las tropas ucranianas atacaron una guardería y otras instalaciones de infraestructura civil. La agresión no dejó víctimas, no así en la provincia rusa de Jersón, donde una ambulancia fue impactada por un proyectil. Como resultado, un miembro del equipo de emergencias resultó herido. De fondo, el ejército ruso interceptó numerosos drones ucranianos en Moscú y en la península de Crimea. En las primeras horas de esta jornada, Rusia logró frustrar nuevos ataques del régimen de Kiev, uno en Moscú donde 2 drones fueron derribados mediante sistemas de lucha radioelectrónica. También, el Ministerio de Defensa ruso informó de 17 drones, con los que Kiev pretendía atacar la península de Crimea. Se han conocido algunas imágenes de lo ocurrido en la ciudad de Moscú, donde después de ser interceptados, uno de los 2 drones impactó en un edificio no residencial. No hubo heridos ni daños graves, pero recordemos que no es la primera vez. El pasado 4 de julio, Kiev también intentó atacar Moscú con drones. Al respecto se pronunció María Zaharova, representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso. Ha dicho que el ataque con drones a Moscú es un acto de terrorismo internacional. Como ya lo decíamos, en Crimea, 14 drones fueron destruidos con sistemas de lucha radioelectrónica, 11 de ellos cayeron al Mar Negro, y 3 en la península. Los demás drones fueron destruidos con sistemas de defensa antiaérea. Al respecto, la ONU se ha pronunciado. Llamamos a todas las partes a no tomar acciones que puedan llevar a una escalada del conflicto, pero también durante la noche, tropas rusas alcanzaron blancos militares en la provincia de Odesa puntualmente, como lo vemos en este mapa. Aquí se señalan las partes de la provincia de Odesa, en Puerto de René y en Ismail. Estos son los puntos donde ocurrieron los ataques a blancos militares. Precisamente en algunos videos no oficiales, se ven algunas de estas explosiones en instalaciones agrícolas, que eran usadas para almacenar equipos militares ucranianos, aprovechándose del acuerdo de los granos. Escuchemos precisamente lo que dijo el representante adjunto de Rusia ante la ONU el pasado viernes. Tenemos que afirmar que durante el año de vigencia del acuerdo, el régimen de Kiev bajo el acuerdo acumuló una cantidad significativa de material militar y de combustible en la zona de sus puertas del Mar Negro. Ahí se han desplegado un número significativo de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania y mercenarios extranjeros. Con el fin del acuerdo, tenemos una oportunidad de mejorar esta situación. Vemos a toda la infraestructura ucraniana cerca del Mar Negro como un sitio de despliegue y abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania con armamento occidental, el cual Kiev utiliza contra Rusia. Finalmente, también el Servicio de Seguridad ruso informó sobre el hallazgo de explosivos en la bodega de un barco que iba de Turquía a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que el ataque ruso en el puerto de Odesa del domingo utilizó 19 tipos de misiles y causó severos daños. Zelensky informó que alrededor de 50 edificios sufrieron daños, entre ellos una catedral vinculada a la Iglesia Ortodoxa rusa, el segundo templo más grande de Ucrania. El ministro de Defensa de Rusia apuntó que los ataques se realizaron contra objetivos donde se estaban preparando ataques terroristas en el área de Odesa, y que todos ellos fueron neutralizados. Por su parte, Ucrania y la OTAN discutirán este miércoles nuevas provisiones de seguridad para el Mar Negro. Después de la retirada de Rusia del acuerdo de cereales la semana pasada, los miembros del BRICS construyen sus relaciones sobre la base de enfoques acordados y no de la presión. Así lo afirmó el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, durante la reunión de los amigos de los BRICS, que tuvo lugar en la ciudad sudafricana de Johannesburgo. Añadió que la ausencia de confrontación es lo que atrae a la alianza. A las naciones del sur global, los participantes abordaron múltiples temas, haciendo énfasis en las cuestiones de seguridad. En ese sentido, el alto cargo ruso remarcó que Washington supervisa los ciberataques de Ucrania contra la infraestructura rusa. Por otro lado, destacó la colaboración entre Moscú y Pekín para hacer frente a la hegemonía de Occidente. Cabe destacar que, en la reunión, estuvieron presentes representantes de otros 7 países que cooperan con los BRICS en materia de seguridad. El encuentro se dio de cara a la cumbre de los líderes del bloque, agendada para finales de agosto, en la que Rusia estará representada por su canciller, Sergei Lavrov. En Estados Unidos, la Corte de Apelaciones de Boston
sesiona por el recurso de México, contra varias empresas armamentísticas, cuya actividad había derivado, en daños a la población mexicana. La nación latinoamericana busca revertir la decisión del juez federal de septiembre del 2022. El magistrado confirmó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas otorgó inmunidad a las empresas, incluso si el daño es causado en el territorio extranjero, si es los abogados de la demanda que México interpuso contra empresas armamentistas en Estados Unidos, presentaron, en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, los alegatos contra el desechamiento de la demanda que, en su momento, interpuso el gobierno mexicano contra este sector, en agosto del 2021. Después de esta audiencia, en conferencia de prensa, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alejandro Senorio, explicó que, entre los argumentos que la defensa mexicana presentó, en esta audiencia de apelaciones, se encuentra el insistir precisamente, que la inmunidad, que la ley estadounidense, ofrece a las empresas de este sector, pues, no aplica para daños provocados fuera de su territorio, y esto quiere decir que precisamente, no aplicaría en este caso, para las secuelas graves de violencia, que ha provocado la venta, y el tráfico de artefactos de juego, hacia nuestro país. Escuchemos parte de sus comentarios, y lo que nosotros cuestionamos en nuestro argumento, es que la ley de inmunidades no establece expresamente formalmente, que las empresas, de la industria de las armas, gozan de inmunidades, de daños que ocurran en Estados Unidos, y en otros países. La lectura que da el gobierno de México a este tema, a este elemento, es que la ley de inmunidades, como está escrita y ha sido interpretada por las Cortes, en los Estados Unidos, establece que si llegara a proteger a la industria de las armas, lo hacen de daños, ocurridos únicamente en la jurisdicción estadounidense. El abogado también explicó, que el análisis de esos argumentos, y los alegatos presentados, en esta etapa de apelaciones, pueden llevar un periodo que comprende entre 6 y 8 meses, y vislumbró en este caso la resolución. Dos posibles escenarios, el primero y el positivo, sería que, el juez o los jueces de esta Corte de Apelaciones, ordenen a la primera instancia, es decir la Corte de Distrito en Boston, Massachusetts, revisar nuevamente, los argumentos presentados en la demanda mexicana, y el segundo escenario y negativo en este caso es que, pues confirmen el desechamiento de la demanda, lo cual también, pues dejaría sin efectos esta querella, presentada por el Gobierno de México, en agosto de 2021, contra las empresas que se dedican a fabricar, pues los artefactos de juego. Escuchemos estos litigios, tardan para obtener una resolución final y definitiva. Pues tomará mucho tiempo, pero es importante, avanzar y seguir insistiendo en el tema, porque aún, y cuando no tenemos una resolución definitiva de las Cortes, el simple hecho que la comunidad en México, en Estados Unidos y en el mundo preste más atención a estos argumentos legales, ya es una victoria en sí misma no judicial. Pero hablemos de una victoria en términos de narrativa. Nos alejamos mucho del oscurantismo, de dónde provienen las armas, o por qué es que aparecen en manos de los criminales en México. Asimismo, Alejandro Celorio explicó e informó que a finales del próximo mes de agosto iniciarán en la Corte de Tucson, Arizona, las audiencias de la segunda demanda que presentó el Gobierno de México, exclusivamente contra empresas dedicadas a la venta de artefactos de fuego, precisamente a las cuales acusa de facilitar su tráfico hacia nuestro país. En Estados Unidos, continúan las tensiones entre el estado de Texas y la administración de Joe Biden sobre el tema de migración. Las autoridades estatales se niegan a remover las barreras flotantes en el río Bravo que establecieron para disuadir la inmigración desde México. El gobernador tejano Greg Abbott asegura que la crisis migratoria fue causada por el actual ejecutivo, y argumentó que el Estado tiene derecho a defender su frontera. Además, manifestó que revisarán la demanda del Poder Federal. En la Corte, a su vez, el Departamento de Justicia presentó este lunes una acción legal en contra de Texas para que eliminara las barreras flotantes. Considera que la medida es contraria a la ley federal. Desde la Casa Blanca expresaron su preocupación sobre el impacto ambiental y humanitario. Tras el establecimiento de las boyas, en Estados Unidos aumenta la incertidumbre, luego de que la Corte Suprema pusiera freno al plan de la Casa Blanca para condonar créditos estudiantiles. Se espera
que, cerca de 43 millones de personas se reanuden sus pagos, en el mes de octubre. Estos cambios tienen lugar, en medio de un panorama económico difícil, matizado por el rechazo cada vez mayor, de solicitudes de préstamos. En tiempos de incertidumbre económica o de recesión, son muchos los que recurren a un préstamo bancario, para poder realizar sus proyectos personales, o profesionales, o simplemente para poder llegar a fin de mes, pero cada vez son, más los estadounidenses que lo están teniendo, muy difícil para acceder, precisamente a un crédito bancario, y es que, según un informe realizado por la Reserva Federal, el promedio de préstamos rechazados ha subido a un 21,8%, eso es una subida, es significativa si tenemos en cuenta que el mes de febrero pasado, ese número se situaba en un 17,3%, por lo tanto como vemos, muchos estadounidenses, que quieren acceder a un préstamo bancario, no están pudiendo acceder a ese dinero. La Reserva Federal informa en ese estudio, pues que, las entidades financieras, ven con preocupación el contexto actual ante una posible recesión económica, y han creado una subida de los tipos de interés, algo que ya hemos visto en los últimos meses, y que esas entidades financieras, pues temen que pueda seguir pasando en el futuro. Es más, hay varios bancos estadounidenses, entre los que se encuentran bancos, como por ejemplo Wells Fargo, Chase o Bank of America, que admiten que están reteniendo o manteniendo, más líquido más efectivo, es decir más dinero en caja todo ello, porque consideran que sus clientes, cada vez les está costando más pagar la deuda de sus tarjetas de crédito. Escuchemos ya, como analizan los expertos, este delicado contexto económico. Las personas que no logran cumplir con su pago a tiempo, también ha aumentado en los últimos meses, y en este último periodo, ya que pues las tasas de interés más altas, lo que representa, son pagos más altos para los consumidores, esto pues mientras esto continúe ocurriendo, los acreedores van estar más aversos al riesgo a prestarle a nuevas deudores, a nuevas personas que estén solicitando crédito, así que ese va a ser el primer efecto inmediato, y ya lo estamos pidiendo reflejado en los datos. Si esto continúa a unos niveles mayores y se propaga en otros tipos de préstamos y de forma generalizada, en la economía pues puede causar presión para una posible recesión en Estados Unidos. Por lo tanto como vemos, cada vez más estadounidenses lo tienen difícil para acceder a un préstamo, y esto es especialmente delicado para aquellos que ya tienen una deuda estudiantil. Sin lugar a duda, un problema endémico aquí en Estados Unidos, esa deuda estudiantil que por cierto, la actual administración de Joe Biden ya ha querido intentar manejar, pero con poco éxito. Recordemos que la Corte Suprema ha bloqueado las iniciativas hasta ahora de la administración Biden, que poco a poco intenta alcanzar nuevos acuerdos que no dejarán, para muchos de ser parches. En Venezuela, el buque escuela ruso Pirekov arribó al estado de Zulia, para participar en el desfile, por las celebraciones del bicentenario de la Armada Bolivariana. Las autoridades venezolanas dieron la bienvenida a la embarcación rusa, que participará en la procesión aéreo-naval, para conmemorar el aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo, un hecho que selló la independencia venezolana. La nave está destinada a la formación de futuros marinos, y ya ha visitado los puertos de Cuba y Nicaragua. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declara el estado de excepción y toque de queda en las provincias de Manabí y Los Ríos, y en el Cantón Durán. La decisión surge tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, en un atentado armado. El mandatario también informó que un sospechoso ya ha sido detenido. Además, se reporta que la vicealcaldesa Marciana Valdivieso asumirá la gestión de la urbe. El atentado también dejó como saldo una mujer fallecida y 3 heridos. El expresidente Rafael Correa declaró que el atentado ya supera cualquier límite imaginable. El asesinato se dio en el contexto del aumento de ataques contra políticos ecuatorianos registrado este año. Las agresiones se producen de cara a las elecciones previstas para 20 de agosto. La violencia que existe en Ecuador se debe principalmente al narcotráfico. Que viva Manta, que viva nuestra gente. Sin duda hay una violencia política, pero la violencia principal, o la matriz de la violencia principal, que hoy día rige en el país, es principalmente la del narcotráfico, y esto se produce principalmente por 2 hechos. Uno es el incremento de la producción que existe en Colombia, que en estos últimos 2 años se ha incrementado en un 30%,
y en el Perú se duplicó la producción, y eso hace que por el territorio ecuatoriano, y este rato pasen 800 t, que es una cantidad muy grande. Esa es una cosa. La segunda es que desde hace aproximadamente 4 o 5 años, se cambió la lógica de la relación, de los grupos internacionales, llámese Cartel de Sinaloa o Jalisco, Nueva Generación o Andrangheta, cualquiera de estas organizaciones, con los grupos locales, a los cuales antes les pagaban en dólares, y ahora les pagan en droga. Él es jefe de la guerrilla, Autodefensas Unidas de Colombia. Salvatore Mancuso, acepta la propuesta de Gustavo Petro de ser gestor de la paz. El mandatario anunció que su decisión busca completar el proceso de paz con los paramilitares, inconcluso desde el mandato de Álvaro Uribe. A su vez, el senador y negociador del gobierno con el ELN, Iván Cepeda, destacó que dará la bienvenida al nombramiento si contribuye a poner fin a la violencia. Al mismo tiempo, la decisión de Gustavo Petro ha generado críticas, ya que en Colombia hay 2 juicios abiertos contra el futuro gestor, por su presunta responsabilidad en más de 600 homicidios. Además, el exjefe guerrillero se encuentra encarcelado en el estado norteamericano de Georgia, tras haber sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. El presidente Petro quiere usar los vínculos de Salvatore Mancuso con grupos paramilitares para avanzar en el diálogo. El presidente Petro nombró a Mancuso como gestor de paz, porque considera que le va a ayudar mucho a acercarse con el Clan del Golfo, que es una organización criminal que está formada por muchos antiguos compañeros de Mancuso, y también con las disidencias de las FARC, que incorporaron también a alguna gente que era paramilitar en la época de Mancuso. Entonces esa confianza que puede tener él con esos antiguos compañeros facilita los acercamientos para el diálogo que el presidente está buscando. Esa es la principal razón, dar una señal de que la paz total, que es lo que el presidente Petro quiere hacer, implica acordar con todas las partes, guerrilleros, paramilitares, criminales, en la forma de salir adelante y de dejar la violencia. Eso es lo que el presidente quiere mostrar, que con los paramilitares también puede hacer un acuerdo. El hidrógeno verde emerge como opción prometedora frente a la crisis energética, pero surgen tensiones geopolíticas por el liderazgo en esta área. A pesar de los avances tecnológicos, la sustitución completa de las fuentes de energía tradicionales aún no es alcanzada. Por eso, surgen los debates sobre la eficacia de este tipo de combustible. La producción de hidrógeno verde se está convirtiendo en una tendencia absoluta, pero a la par genera controversia por su producción. El hidrógeno, al ser utilizado, no genera contaminación, porque no produce gases de efecto invernadero, es una fuente de energía limpia, que solo emite vapor de agua, y no deja residuos en el aire. Actualmente, existen 3 fuentes para obtener el hidrógeno: por gas natural, por carbón entre ellas, pero que al final en el proceso generan monóxido y dióxido de carbono, respectivamente, gases que perjudican al medio ambiente. Y la tercera es por electrólisis del agua, que luego de un proceso, genera el conocido hidrógeno verde. Esto es posible con la ayuda de electricidad, que puede ser producida por el viento, o por energía solar, y que permite separar los componentes del agua, el hidrógeno y el oxígeno. Sin embargo, la obtención del hidrógeno verde actualmente es menos del 5% a nivel mundial, porque aún sobresale la producción, donde se usan combustibles fósiles. Hay que mencionar que los costos de producción del hidrógeno verde oscilan actualmente entre 0,3 y 7 pesos por kilogramo, y adicional se requiere mucha más cantidad de agua, porque para obtenerlo se requiere agua pura, y en el afán de obtener este químico para usarlo como combustible, empresas en países africanos, Estados Unidos, Australia, han empezado a invertir para realizar exploración de yacimiento de hidrógeno geológico. Expertos sostienen que tras evidencias científicas en las profundidades del subsuelo, hay reservas ilimitadas de hidrógeno, y como en el inicio de la era del petróleo, varias empresas buscan ser las primeras en conseguir el recurso. Vale destacar que aún es incierto dónde están ubicadas las reservas de hidrógeno, y cuántas existen, y en el contexto de la producción del hidrógeno verde, desde Europa, ven a Latinoamérica con potencial para producirlo. Esto porque expertos argumentan que en la región tiene 1/3 de las reservas mundiales de agua potable, el elemento esencial para obtener el elemento químico. Pero así también empieza la competencia. El portal de noticias Político ha dado a conocer que el líder es europeo,
han dedicado miles de millones de dólares para fomentar la producción del hidrógeno en el continente, pero los subsidios a la energía limpia en Estados Unidos, impulsados por el presidente de ese país, han hecho que un fabricante noruego elige invertir en Estados Unidos, y no en Europa, mientras que desde la India, la agencia Reuters ha dado a conocer que este país pondrá barreras en el comercio del hidrógeno verde, porque los enormes subsidios anunciados por algunos países desarrollados para sus sectores de hidrógeno verde pueden distorsionar el comercio y violar normas internacionales. La carencia global de agua limpia supone un desafío para la producción de hidrógeno verde. Resulta que la historia evidencia que la cooperación con Europa puede acarrear consecuencias desfavorables para los países latinoamericanos. Como veo una alianza con Europa, una alianza estratégica con Europa, como modo de desarrollo para Sudamérica, creo que hace 500 años, esa pregunta se contesta sola. Hemos ido a una Polonia, durante 400 de esos 500 años, póngale seamos piadosos 350 de esos 500 años, si no nos ha ido muy mal, con Europa no creo que nos vaya a ir mejor esta vez. ¿Qué interés económico puede tener la Argentina en perder una parte enorme de su territorio patagónico para fabricar algo que no tiene mercado? ¿Qué interés puede tener la Argentina en que va a ganar la Argentina por regalarle ese inmenso territorio a una minera que después puede hacer lo que quiera con ese territorio durante 75 años? La minería acá en la Argentina claramente desde que opera bajo la protección de la ley Caballo de Minería, que desde la década de los 90 no tiene control alguno. La minería en la Argentina es descontrolada, hace lo que quiere, que el carácter verde del hidrógeno depende de la limpieza en carbono, de la fuente energética si usted lo mide desde el otro insumo que es el agua razonablemente libre de sales y de alta pureza, bueno, no hay tanta